Gloria al Señor, gloria al Señor. ¿Cuánto le dan gloria al Señor en esta hora? ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Aleluya. Nos hemos reunido para darle la gloria al único que se la merece, al Dios eterno y todopoderoso, nuestro Redentor. Amén. Y por eso le decimos a todo aquel pueblo que se está conectando hoy que venimos a alabar al Señor juntos y en armonía como Él nos ha dicho en su palabra, y ahí envía el Señor bendición y vida eterna. ¿Cuántos vinieron a alabar al Señor? Entonces dile al que está a tu lado: yo vine a alabar a Dios. Claro que sí. Siempre tenemos una porción preciosa de la palabra que nos exhorta, nos anima a alabar su nombre. Y hoy estamos en el Salmo capítulo 103 versículo 1, donde nos dice que debemos bendecir al Señor como con todo mi corazón. Dile al que está a tu lado: yo bendigo al Señor con todo mi corazón. Sí, dice: y que todo mi ser que alabe su santo nombre. Entonces todo el ser, espíritu, alma y cuerpo vamos a prepararnos para alabarlo con todo nuestro corazón. Amén. Vamos a leer esa porción de la palabra del Señor. Leamos: bendeciré al Señor con todo mi corazón, con todo mi ser, alabe su santo nombre. Gloria al Señor. Venimos a alabarle por eso. Y ahora portamos la gloria de Dios cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, cuando el Señor viene a vivir a nuestras vidas porque le hemos reconocido como el Señor de nuestras vidas. Dice la palabra del Señor que ahora la luz de Cristo está en nosotros y donde quiera que vayamos va a brillar esa luz. Nunca se te olvide eso, porque muchas veces no nos damos cuenta, pero esa es la realidad que Dios nos ha dado, de que ahora por medio de su presencia nosotros podemos brillar en este mundo. Amén. Y esta canción dice así. Ayúdame con las palmas. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche se oirá su voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche se oirá su voz, proclamando su grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Le damos gloria al Señor por siempre, porque Él es digno. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche se oirá su voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche se oirá su voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y si tu poder y tu deidad son visibles en tu creación, quiero que sean visibles
grandeza y tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Portador de tu gloria seré. Portador de tu gloria seré. Amén. Gloria al Señor. Hoy portamos la gloria de Dios donde vayamos. Seremos fieles representantes del reino de Cristo, del reino de los cielos. Por eso proclamamos con gozo siempre esa presencia del Señor en nuestras vidas. Amén. Amén. ¿Cuántos proclaman el nombre del Señor hoy? Amén. Y proclamemos con gozo al Dios que vive para siempre. Y levantemos cantos con júbilo a nuestro Señor y Rey, a nuestro Señor y Rey. Proclamemos con gozo al Dios que vive para siempre. Levantemos cantos con júbilo a nuestro Señor, a nuestro Señor, y cantemos siempre, aleluya, digno es el Señor, con gozo en su presencia entrar, digno es el Señor, con gozo en su presencia entrar, digno es el Señor. Sei con bandero proclamada Rey, porque Él es grande y poderoso. Con júbilo al cantar, Él es el Rey de Reyes, Él es el Rey de Reyes. Y cantemos siempre, aleluya, digno es el Señor. Con gozo en su presencia entrar, digno es el Señor. Con gozo en su presencia entrar, digno es el Señor. Proclamemos con gozo al Dios que vive para siempre. Demos cantos con júbilo a nuestro Señor y Rey, a nuestro Señor y Rey, y cantemos siempre, aleluya, digno es el Señor, con gozo en su presencia entrar, digno es el Señor, con gozo en su presencia entrar, digno es el Señor. Con danza y con pandero proclamar al Rey, porque Él es grande y poderoso. Con júbilo al cantar, Él es el Rey de Reyes, Él es el Rey de Reyes. Y cantemos siempre, aleluya, digno es el Señor. Con gozo en su presencia entrar, digno es el Señor. Con gozo en su presencia entrar, digno es el Señor. Es el Señor. Amén. Gloria al Señor. Con gozo estamos en su presencia.
sabemos que ese Señor que nos ha dado este gozo viene un día por su pueblo. ¿Cuántos le esperan? ¿Cuántos le esperan? Es una promesa que se va a cumplir y viene pronto. Todo lo está anunciando que pronto viene un día. Cristo volverá, pero es una promesa que nos hizo. Y Dios cumple lo que promete. Amén. Dile al que está a tu lado, Dios cumple lo que promete. Promete. Gloria a Dios. Amén, gloria al Señor. Dice. Y a Cristo volverá, promesa que Él cumplirá. Como se fue, así vendrá, su pueblo ha de ver al Rey Jesús. Muy pronto así Jesús vendrá, y alegre verá su pueblo. En la ciudad del Rey vendrá, la suya salvará. Gloria sin comparación será mirar a nuestro. Reciben todo bendición, esperando ese día de la luz. Muy pronto sí, Jesús vendrá, y alegre verá su pueblo. En la ciudad el Rey vendrá, la suya salvará. Bienvenido Rey Jesús, tu iglesia te espera aquí. Muy pronto ha de dar tu paz y gozar de tu presencia siempre allí. Muy pronto sí, Jesús vendrá, y alegre verá su pueblo. En la ciudad el Rey vendrá, los suyos salvará. Cristo volverá, promesa que Él cumplirá. Como se fue, así vendrá, y su pueblo ha de ver al Rey Jesús. Muy pronto sí, Jesús vendrá, y alegre verá su pueblo. En la ciudad el Rey vendrá, los suyos levantará. Gloria sin comparación será mirar al Rey Jesús, y reciben toda bendición, esperando ese día de la luz. Muy pronto sí, Jesús vendrá, y alegre verá su pueblo. De la ciudad el Rey vendrá, los suyos levantará. Bienvenido Rey Jesús, tu iglesia te espera aquí. Y muy pronto ha de ver tu paz y gozar de tu presencia siempre allí. Muy pronto sí, Jesús vendrá, y alegre verá su pueblo. De la ciudad el Rey vendrá, los suyos levantará. Muy pronto sí, Jesús vendrá, y alegre verá su pueblo. De la ciudad el Rey vendrá, los suyos levantará. Gloria al Señor. Él viene por su pueblo y nos va a arrebatar. Esa es su promesa y siempre se cumple lo que Él dice. Amén. ¿Cuántos creen en la venida de Cristo? Él lo ha prometido, así que le esperamos. Te esperamos, nuestro Rey y Salvador. Aleluya. Gracias por darnos esta bendición. Hoy estamos en tu presencia, Señor. Aprovecha este momento y dile: Señor, te adoro. Señor, tú eres mi Dios. Tú eres mi Señor. Tú
eres mi Dios y mi Rey, y hoy vengo a adorarte, Señor. Oh, gracias, Señor, por darme el regalo de poder estar en tu presencia para adorarte, Señor. Gracias por esta bendición. Por medio de Cristo, hoy podemos llegar delante del Dios Todopoderoso, Padre Eterno, para adorarle en espíritu y en verdad. Por medio de esa redención que obró en nuestras vidas y en nuestros corazones, es que hoy nos podemos acercar confiadamente delante del Señor. Aleluya. Gracias por ese regalo, Señor. Todo te lo debemos a ti. Y sea a ti siempre la gloria y el honor. Aleluya. Tú eres mi Dios, eres mi Rey, eres Señor Jesús. Y con mi voz declararé que tú eres Rey y eres Señor. Tú eres mi Dios, eres mi Rey, eres Señor Jesús. Y con mi voz declararé que tú eres Rey y eres Señor. Sobre un trono de justicia te has sentado en majestad. Tu palabra de autoridad en mi vida reinará. Sobre un trono de justicia te has sentado en majestad. Tu palabra de autoridad en mi vida reinará. Señor Jesús, y con mi voz declararé que tú eres Rey y eres Señor. Tú eres mi Dios, dile a él, tú eres mi Rey, Jesús. Señor Jesús, sí, y con mi voz declararé que tú eres Rey y eres Señor. Sobre un trono de justicia sentado en majestad. Tu palabra de autoridad en mi vida reinará. Sobre el trono de justicia
Señor, tu palabra de autoridad en mi vida reinará, en mi vida reinará, en mi vida reinará. Oh sí, Señor, tu palabra es la máxima autoridad sobre todo lo creado, sobre toda tu creación. Y nosotros hoy recibimos tu palabra como la máxima autoridad para nuestra vida, para nuestra conducta, para nuestro comportamiento, para todo lo que hagamos. Recibimos tu palabra como la fuente eterna y divina con la cual hoy vivimos y nos regimos. Por eso hoy te adoramos, Señor, porque eres nuestro Dios y nuestro Señor, y tu palabra es eterna y vive para siempre. Y hoy hemos decidido obedecerte, Señor. Queremos obedecerte en todo lo que tú nos digas, porque así recibiremos siempre de ti esa bendición que tanto necesitamos. Pero es que tú eres digno de ser obedecido, de ser alabado y de ser exaltado. Por eso te daremos gloria, honra y alabanza por toda la eternidad. Y el pueblo de Dios dice: amén. Gloria al Señor. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos le dan gloria al Señor en esta hora? ¿Cuántos le dan la gloria al Señor? Él se la merece. Y aquí aprendemos a darle toda la gloria a Él. Un día en el cielo le vamos a dar siempre la gloria. Así que desde aquí empezamos a practicar y a vivir lo que viviremos en el cielo, porque Dios nos ha dado una vida nueva, una vida eterna, y a través de esa vida es que vamos a poder manifestar lo que Dios ha hecho en nuestros corazones. Darnos una transformación, darnos una vida nueva, darnos una vida con propósito y la vida eterna. Todo esto comenzó porque Él decidió perdonar nuestros pecados. Dios es bueno. Dile al que está a tu lado: Dios es bueno. Ahora dile del otro lado: es muy bueno. Claro que sí. Dios es muy bueno con nosotros. Él ha decidido que por medio de un pacto nos ha dado la vida nueva y la vida eterna. Y ese pacto lo hizo a través de su Hijo Jesucristo al sacrificarlo en la cruz del Calvario. ¡Wow! Para que tú y yo hoy tengamos la oportunidad de ser perdonados y de entrar al cielo el día que Él venga a llevarnos. Amén. Y si antes partimos, antes de que Él venga por su iglesia, de todas maneras, Él ha prometido llevarnos para estar con Él y un día regresar el día de la resurrección y poder recibir ese cuerpo glorioso que Él ha prometido. Tenemos tantos beneficios de ese nuevo pacto y por eso estamos aquí hablando de este tema tan precioso que Dios nos ha dado para este mes. Un nuevo pacto. Dile al que está a tu lado: un nuevo pacto en la sangre de Cristo. Gloria al Señor. Pero vamos a pedirle a Dios que hoy nos enseñe por medio de su palabra, nos abra los ojos del entendimiento y podamos comprender la verdad de las Escrituras, porque esa verdad es eterna y nos hace libre, y aquel que no entre dentro de esta verdad de Dios jamás podrá participar de ese pacto maravilloso que Dios nos ha dado. Por eso es la urgencia de este mensaje, de esta palabra, para que nosotros todos podamos entender la gran necesidad que tiene este mundo de recibir el pacto que Dios ha hecho con el hombre. Amén.
Así que oremos, Padre, te damos gracias, gracias por este momento que tú nos has regalado en tu presencia. Te hemos alabado, te hemos adorado, pero ahora, Señor, venimos a recibir la verdad de tu palabra. La verdad que viene a nuestras vidas para transformarnos, Señor. Esa verdad que viene para que nosotros hoy podamos recibir luz, entendimiento de tu verdad. Para que podamos entender, Señor, que tú tienes un plan maravilloso para este mundo y que nos los has mostrado a través de tu palabra y que hoy necesitamos entenderlo. Pero ¿quiénes somos nosotros, los seres humanos? Sencillamente creados por ti, pero nos rebelamos contra ti, Señor, desde el Edén. Pero ahora tú, en tu gracia divina, nos has mostrado que hay un plan de salvación para todo aquel que hace pacto contigo. Y tú nos los muestras a través de tu palabra. Te damos gloria y honra y alabanza por siempre. Amén y amén. Hemos estado hablando acerca de este nuevo pacto y de cómo Dios empieza a obrar en el ser humano, porque Dios es un Dios de pactos. Dile al que está a tu lado, Dios es un Dios de pactos. Ahora entendemos lo que es un pacto, ya lo estuvimos explicando. El pacto tiene que ver con un acuerdo que hay entre dos personas. Y hoy se ha utilizado mucho esos pactos es a través de ¿qué? De un acuerdo, de un contrato que es firmado, donde dos personas o más se ponen de acuerdo para que hay alguien que hace una promesa y otro está de acuerdo en que va a hacer ese pacto con esas promesas, las acepta tal como están y cada uno de ellos cumple sus responsabilidades en el pacto. Es así, ¿verdad? Usted ha trabajado en algún lugar, los que han trabajado, a lo mejor hay jóvenes, niños que todavía no han trabajado, pero hay un pacto que se hace en un contrato, hay un acuerdo que nosotros hacemos y la persona que nos hace una promesa, o quizás nosotros somos los dueños de la compañía y hacemos una promesa que le vamos a dar cierta cantidad de dinero a una persona que va a cumplir ciertas funciones para poder recibir esa promesa. ¿Es así? ¿Cuántos han recibido esa promesa alguna vez? Gloria a Dios, porque hemos trabajado en algún lugar. A lo mejor hay aquí alguien que entonces le paga a otro porque le hizo una promesa. Si tú me haces este trabajo, yo te voy a pagar tanto dinero. Bueno, estamos viendo que los pactos están basados en promesas, en primer lugar, y está basado en acuerdos entre dos o más personas. Ahora, sucede que si una persona no cumple con el pacto, entonces ese pacto, ¿qué sucede? Es anulado, es disuelto, ya no puede existir más. ¿Por qué? Porque una de las partes no cumplió con lo requerido, con los requisitos que se habían establecido y se habían escrito para que cada uno cumpliera la parte que le correspondía. ¿Usted ha estado alguna vez en alguna de esas condiciones donde hay alguien que no cumplió con la parte que había dicho y entonces usted tuvo que retractarse y apartarse porque ese pacto ya no estaba efectivo por causa de que alguien incumplió las cláusulas del pacto? Bueno, eso sucedió con el ser humano. Esto es muy importante para entender el plan de redención y el plan de Dios, del por qué Dios es un Dios de pacto. Nosotros vamos a ver que Dios hizo un pacto con Adán y Eva. Y ese pacto se basaba ¿en qué? En que el hombre tenía que cumplir lo que Dios le había dicho que hiciera. Era por una obra que había que hacer. Entonces, cuando nosotros vamos a los pactos, hay un pacto del matrimonio. Cada uno de nosotros tenemos que cumplir una obra. ¿Para qué? Para que ese pacto continúe. Y entonces ese pacto se hace frente al altar. Hemos hablado en las buenas, en las malas, en las dificultades, ¿verdad? En la riqueza, en la pobreza, en la salud, en la enfermedad. Pero entonces hay personas que incumplen el pacto sin que haya pasado nada de eso. Pero también hay pactos que se hacen a través de las naciones. Hay un gobernante que ha prometido que va a hacer algo y están las personas que son las del pueblo que también están dispuestos a cumplir con la parte que les corresponde a ellos para poder esa nación permanecer. Por eso cuando hay una persona que está gobernando y no cumple el pacto, ¿qué hace el pueblo? Se rebela, lo sacan, le dice usted no cumplió con el pacto que se le dijo. Y por eso hemos visto tantas de las historias y actualmente tenemos historias de eso donde hay personas gobernantes que se están imponiendo en contra de la voluntad del pueblo y del pacto que habían llegado. El hombre hizo eso con Dios. Dios le dijo que tenía todo el Edén.
Dios hizo un pacto sin necesidad de tener que hacer un pacto con su creación, porque eso es la gracia de Dios, que siempre está dispuesto a darnos bendiciones. Gracias le damos a Dios porque es un Dios bueno y quiere bendecirnos. ¿Cuántos saben eso? Bueno, dile al que está a tu lado, Dios te quiere bendecir. Bueno, hay un problema con el ser humano. Dios ha decidido bendecirnos, pero Él tiene un pacto porque Dios es un Dios de pacto. Y Él hizo un pacto con Abraham, con Abraham también, pero con Adán. Y le dijo, comerás de todo árbol menos de este árbol. ¿Y qué sucedió? Adán y Eva incumplieron el pacto y tuvieron las consecuencias porque estaba escrito lo que sucedería. Ya se les había dicho que si ellos comían de ese árbol, ¿qué sucedería? Morirían eternamente, quedarían separados de Dios y saldrían de ese pacto, del lugar donde Dios los tenía bendecidos. ¿Qué sucedió? Eso. Porque ellos incumplieron con lo que Dios les había dicho. Hoy la gente quiere buscar a Dios sin necesidad de ningún pacto, porque no entienden la necesidad y que Dios es un Dios de pacto y que debemos cumplir con las cosas que Él nos dice para recibir su bendición. Y como no entendemos esto del nuevo pacto o de los pactos que Dios ha hecho con el hombre, seguimos viviendo separados de Dios. Ese no es el plan de Dios. El plan de Dios desde el comienzo fue que el hombre viviera con Él eternamente. Ahora, ¿cómo sabíamos lo que Dios le había prometido? Porque hay una promesa bajo ese pacto adámico. ¿Cuál era el pacto? ¿Cuál era la promesa? Es que le iba a dar vida eterna. ¿Cómo lo sabemos? Ahí estaba el árbol de la vida. El árbol de la vida estaba presente allí en el Edén para que pudieran tener, ¿qué? Vida eterna. Pero el hombre falló a ese pacto y no logró alcanzar la gloria, la meta que Dios le había prometido. ¿Cuál? Él le había ofrecido y le había dicho que si ellos obedecían, alcanzarían esa vida eterna. Bueno, el hombre quedó fuera de ese pacto. Dios ha seguido tratando con la humanidad. Después vino otro pacto. ¿El pacto de quién? De Noé. ¿Se acuerdan? Donde Dios le habló a Noé porque la humanidad se había alejado totalmente de Dios. Vio Dios, dice ahí Génesis 6:5, que todo designio de los pensamientos de los hombres era de continuo solamente el mal. Y eso sigue y continúa. El hombre sigue separado de Dios con pensamientos alejados de Él, buscando cada uno su propio camino. Entonces Dios llamó a Noé e hizo un pacto con él. Le hizo una promesa. Había que obrar. ¿Qué tenía que hacer Noé? Construir un arca en un lugar donde nunca había llovido. Una locura. Imagínate quién va a pensar. Lo que pasa es que no nos podemos imaginar eso. Pero ¿cómo tú te vas a imaginar que va a haber una inundación de algo donde no hay ni siquiera agua? Dice que solamente un rocío regaba la tierra diariamente. Pero, ¿qué hizo Noé? Noé le creyó a Dios e hizo un pacto con él y obedeció, construyó el arca. Y por esa obediencia, entonces, fue salvo, con toda su familia. Pero también tenemos un pacto con Abraham, hay un pacto con Moisés, hay un pacto con David que Dios hace porque Dios es un Dios de pacto. Pero llega un momento en que ahora Dios hace un pacto por medio de su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree pueda recibir la bendición de lo que Dios ha prometido. ¿Qué es lo que Dios ha prometido? La vida eterna. Pero es imposible alcanzar la vida eterna porque el pecado nos apartó de Dios. Vamos a ver lo que dice en Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Quién fue ese hombre? Adán. Y por el pecado que entró, la muerte, porque estaba en las cláusulas que si pecaban morirían. Así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué? Por cuantos todos pecaron. Esta es la condición de la raza humana. ¿Qué? Muerte eterna. ¿Por qué? Por el pecado, porque todos nacimos en pecado. Adán y Eva fueron los que nos metieron en esta situación. Y entonces, ¿qué hace Dios? Dios quiere traer un pacto nuevo. Y por eso vemos a Jesús. Ahora viene el pacto a través de el único que podía salvarnos. ¿Por qué Dios hace esto? Dios colocó a Adán. Y cuando Dios coloca a Adán en el Edén, era para que él pudiera, a través de su comportamiento, que toda la raza humana alcanzara la vida eterna. Pero él falló y cuando él falló, nos metió en el lío a todos.
Dios hace un plan porque Dios tiene un plan de redención. Y ese pacto de redención no tiene que ver con el ser humano. Es un pacto que Dios hizo consigo mismo, de que un día, sabiendo que la raza humana iba a caer, Él la redimiría. Buscaría un camino y lo hizo a través de la Trinidad. Por eso vemos en la creación que ahí está Dios Padre diciendo que todo va a ser creado. Pero en el Génesis 1, ¿quién vemos que está trabajando ahí en las aguas y en la oscuridad? El Espíritu Santo. Pero entonces después vemos en el Nuevo Testamento que ahora aparece el verbo, la palabra, que todo fue creado por medio de Él y para Él. Y no hay nada de lo que ha sido creado que no está sostenido por la palabra de su poder. O sea que vemos la Trinidad en un pacto completo de redención, porque el Padre que hizo todo esto, hizo el plan de que había una manera de poder redimir al hombre, porque el hombre no se podía acercar a Dios Padre por su pecado, porque nadie puede habitar delante de Dios, porque Dios está separado del pecado. Por eso cuando el hombre pecó, Él lo separó. Sin embargo, Dios en su amor, en su bondad y en su gracia, le ofreció a Adán y Eva que un día podían ser libres de esa condenación en la que habían caído por una gracia que Él derramaría. Y ahí estaba un pacto de obras. ¿Cuál era el pacto de obras? Adán y Eva tenían que obrar en obediencia. ¿Fue así? Claro, pero más adelante vemos que Dios hace un pacto con Moisés y le da las leyes. ¿Y ese pacto se basaba en qué? En obras. Porque todo aquel que cumpliera la ley entonces llegaría a ser perfecto y entraría al cielo. Pero todos los pactos demostraron, cuando Dios le hace ese pacto al hombre, de que el hombre no tiene la capacidad de cumplir la palabra que Dios le ha dado para poder recibir la promesa que Dios también ha dado. Y Adán nos dejó sumidos en una condenación eterna. ¿Qué hace Dios? Dios nos envía un segundo Adán. ¿Y ese segundo Adán cómo se llamó? Jesús. Pero Dios lo obró de tal manera que allí con la Trinidad había un acuerdo de que el Hijo tomaría forma humana para que ahora el pacto, oigan bien, el pacto que Adán no pudo cumplir, de cumplir las obras necesarias para poder recibir la promesa de Dios de entrar al cielo, este segundo Adán lo pudiera cumplir. Gloria a Dios por el segundo Adán, el Jesucristo. Pero Jesús tuvo que cumplir un pacto de obras, porque Él nació bajo la ley, dice en Gálatas capítulo 4, versículo 4. En el tiempo de Dios vino y Jesús nació bajo la ley para cumplirla. ¿Por qué? Porque ese era el pacto que estaba ejerciéndose, porque así lo había determinado Dios Padre. Y Él viene y obra. ¿Y cómo fue la obra de Jesús? Perfecta. Es importante que ese pacto antiguo se tenía que cumplir para que hubiera un nuevo pacto. Claro, tenían que cumplir primero ese pacto antiguo. Y Dios nos ayudó enviando a su Hijo en forma de hombre para que Él pudiera cumplir con todas las expectativas del pacto antiguo, que había que cumplir la ley perfectamente, una obediencia perfecta a Dios Padre. Lo hizo Jesús. Jesús dice: Padre, he cumplido la obra que me dijiste que hiciese. Entonces Jesús pudo cumplir perfectamente y a cabalidad la ley que Dios había dado, para que entonces así tuviera la oportunidad de recibir lo que el primer Adán tenía que recibir y no lo recibió porque no lo pudo cumplir. ¿Qué es recibir? La gloria de Dios. Como hombre sabemos que el Hijo es eterno y es Dios, pero ahora como hombre Dios se hizo un plan maravilloso para que a través de Jesús y su obra redentora, todo aquel que creyera en Él recibiera en el nuevo pacto una gracia. ¿Qué es esa gracia? Un regalo. O sea, que la salvación, oigan bien, sigue siendo por obras. La salvación sigue siendo por obras. Ay, parece una contradicción.
Porque la Biblia dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Y verdaderamente que no es por obras, pero es por obras porque alguien tuvo que cumplir las obras de Dios Padre para poder alcanzar ese plan que Dios había hecho desde el comienzo. Y por eso está Jesús cumpliendo la obra. Por eso ahora todo aquel que es salvo por fe es porque está confiando en la obra que hizo Jesús. Es por la obra de Dios que nosotros somos salvos. Ya no son nuestras obras, pero tenemos que confiar en aquel que nos sustituyó en la cruz del Calvario, cumpliendo las obras que el Padre requería. ¡Qué tremendo bendición hemos recibido de Dios! ¡Wow! Claro que no somos salvos por obras, pero sí somos salvos por obras. Por aquel que tomó nuestro lugar para cumplir las obras que nosotros no podíamos cumplir. Por eso esto es un asunto de fe, de creerle a Dios, de que sí, hay alguien que cumplió por mí para que yo pueda ser justificado, santificado. ¿Qué hizo Dios? Dios sabía que nosotros no lo podíamos hacer. Dios sabía que ningún hombre, y nos lo demostró la historia, y nos lo demuestra la palabra. Dios escogió un pueblo. ¿Cómo se llamaba ese pueblo? El pueblo de Israel. A él les dio las leyes, las promesas, los pactos, dice la Biblia. Y lo podemos ver ahí. Hay un pacto que se llama el pacto con Moisés, el pacto mosaico. Algunos lo llaman el pacto sinaítico porque fue en el Sinaí. ¿Y qué decía ese pacto? Que cada uno tenía que vivir por cumplir las obras de la ley. Pero el pueblo se alejó de Dios y dejó a Dios porque no podía cumplirlas. Porque la naturaleza del pecado de nosotros nos tiene atrapados y nos lleva encadenados a vivir fuera de la voluntad de Dios. Y es imposible que ningún ser humano lo pueda lograr. Por eso Dios en su amor tan grande hizo un pacto, un nuevo pacto a través de su Hijo Jesucristo. Él cumplirá todos mis requisitos. Él cumplirá todos mis requisitos. Ahora, había un juicio que había caído sobre la humanidad. ¿Cuál era el juicio? Primero tenía la vida eterna y si no tenía ¿qué cosa? La condenación eterna por el pecado. Y así quedamos todos condenados eternamente. Pero había que alguien que tenía que pagar para que entonces nos recibiéramos la condenación. Y Jesús viene y toma sobre sí el castigo de los que creemos en Él, para que no recibamos esa condenación, porque Él ganó para nosotros ese puesto, tomando nuestro lugar en la cruz. Entonces, si es por obras, pero no es por obras. Si es por obras, porque tenía que cumplirse lo que el Padre había requerido. Pero no es por obras, para aquellos que creemos en el que cumplió las obras que el Padre pidió. Por eso esto es por fe y es creer lo que Dios dice en este nuevo pacto. Pero entonces resulta que hablamos que en los pactos que hay un acuerdo donde cada uno de nosotros tenemos que cumplir una parte. Jesús cumplió todos los requisitos. Pero cuando Él viene y nos perdona, Él también nos viene y nos coloca bajo una condición de que nosotros, como no podemos hacerlo, Él, oye bien, en ese plan el Padre se ideó algo tan maravilloso, por decir se ideó. Él proclamó que todo el que creyera en Jesús tendría la justicia de Jesús, se le daría una vida nueva. Esos son los beneficios del pacto, que entonces nos daría ¿qué? Un corazón nuevo, nos daría un espíritu nuevo. Y ahora podríamos a través de esa vida nueva vivir en obediencia a lo que el hombre anterior en el pecado no podía vivir, ni podía cumplir. Todo porque ahora se nos dio el Espíritu Santo y una capacidad que nadie puede tener a menos que tenga una vida nueva. Desde el Antiguo Testamento en Jeremías, usted lo va a ver. Usted lo va a ver también en el libro de ¿qué? De Ezequiel, donde Dios está prometiendo. Y en la carta de Hebreos en el capítulo 8 nos vuelve a hablar del 9, el 10, desde el capítulo 7. Podemos leerlo y le invito a que lo lea en su casa para que se dé cuenta de que Dios viene a hacer un nuevo pacto por medio de un mediador. Adán era nuestro mediador con Dios y le falló. Pero ahora se necesitaba un nuevo mediador. Ese nuevo mediador
tenía que ser perfecto para entrar al cielo, para entrar a ese tabernáculo no hecho de hombres, como dice la Escritura, para estar delante de Dios Padre. Miren lo que hacían en el Antiguo Testamento los sacerdotes. Ellos tenían que todos los días ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo. ¿Cuándo? Todos los días. Eran los representantes del pueblo ante Dios. Y ellos le traían y les leían las leyes. Pero estos mismos hombres fallaban. Ellos tenían que presentar sacrificios por sí mismos porque eran pecadores. Pero resulta que ahora tenemos un sumo sacerdote superior, porque Dios hizo un sumo sacerdote perfecto para nosotros en Cristo Jesús. Y ahora, oigan bien, viene el Señor, cumple con todos los requisitos de Dios Padre y por eso ahora tiene entrada. ¿A dónde tiene entrada? A la presencia de Dios. Solamente el sumo sacerdote una vez al año podía entrar al lugar santísimo. Pero antes de entrar tenía que ofrecer corderos para poder ser limpiados de sus pecados cuando esos animales no los hacían limpios perfectamente, porque si lo hubieran hecho limpios perfectamente con un solo sacrificio bastaba, pero había que hacerlo todos los días. Y ahora ante Dios una vez al año entraba el sumo sacerdote, pero tenía que pagar por medio de un cordero por sus pecados, porque si no pagaba, si él no pagaba, porque esos corderos había que comprarlos. Y entonces al pagar estaba entrando delante de la presencia de Dios, porque si entraba sin pagar moría. Ahora Dios viene y dice que para poder entrar hay que ser perfectos. Ahora Jesús entra a ese lugar santísimo. ¿Cómo lo hace? Porque Él es perfecto. Él no necesitaba de ofrecer ningún sacrificio, porque solamente había que ofrecer sacrificios si era un pecador. Cristo era pecador. Ningún pecado había en Él, nunca hubo engaño en su boca, dice la Escritura. Perfecto en toda su vida. Entonces, Él no tenía que ofrecer un sacrificio. Él podía entrar perfectamente, porque cumplió todos los requisitos que el Padre requería en la obra de vivir una vida perfecta. Y cuando Jesús vive esa vida perfecta, cuando Él mismo le dice, aquí estoy yo para ofrecerme como sacrificio, por eso es llamado el Cordero de Dios, para Él mismo ofrecerse, para que de una vez y para siempre, por un sacrificio perfecto, ya no había que ofrecer más sacrificios, para que todos los que creemos en Él, ya el sacrificio está hecho. No necesitamos comprar corderos ni traerlos, porque Dios de una vez y para siempre se entregó en Jesucristo para que ahora todos los que creemos en Él no tengamos que pagar por eso, porque no tenemos cómo pagar. Y cuando Dios viene y hace este acto, Él dice la palabra que cuando Él muere se rasga el velo de arriba abajo para entrar al lugar santísimo. Y ahora ¿sabe dónde está Él? Está a la diestra del Padre, porque Él pudo entrar intercediendo por todos nosotros, porque le está diciendo a Dios Padre, estos que creyeron en mí están ya libres de pecado. Este es uno de los beneficios del pacto, que el Señor lo que está buscando a través de este pacto es que el hombre se pueda reconciliar con Dios. Pero como el hombre no se puede acercar a Dios por sus pecados, necesitaba un mediador. Entonces ahora tenemos un mediador entre Dios y los hombres, un hombre perfecto que se llama Jesús. Ahora Jesús nos representa, ya no el primer Adán, Jesús nos representa delante de Dios Padre para poder tener vida eterna, el perdón de los pecados y la salvación, que es lo único que nos permite entrar al cielo. Ahora, hay algo muy importante que debemos ver, porque todavía Adán sigue siendo representante de aquellos que no se han arrepentido. De aquellos que no aceptan el nuevo pacto, siguen confiando en las obras de Adán. Pero los que confiamos en Jesús recibimos los beneficios del pacto que Él nos trajo. Nos conviene aceptar el pacto en Jesús. Recibir ese pacto porque es el único que nos hace entrar delante del trono de Dios. Romanos capítulo 5 versículo 18 dice, así que como por la transgresión de uno
que ese es Adán, vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, este es Cristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. En este nuevo pacto, solo por creer en Jesús somos justificados, declarados inocentes de pecado. El Señor ahora nos dice que podemos recibir el perdón. ¿Por qué? Porque a través de Jesús se hizo en este nuevo pacto un arreglo, un acuerdo, que todo el que crea en Él, como Él pagó en la cruz del Calvario, recibirá la misma justicia de Jesús. Pero Jesús tuvo que pagarlo. Jesús tuvo que pagar por todos los pecados, por eso se tiene que cumplir justicia. Los pecados necesitaban ser castigados. Es justo, ¿verdad? Y como no podían ser castigados en nosotros porque estábamos en pecado, o sea que alguien pagara por nosotros, Jesús en la cruz recibió toda la ira de Dios por nuestros pecados, para poder pagarlos. Porque si Él no hace eso, ninguno de nosotros tendría remisión de pecados. Ninguno de nosotros pudiera ser perdonado, porque necesitamos el perdón de Dios. Por eso el Evangelio, la buena noticia, se trata de arrepentíos y convertíos al Evangelio. El Evangelio es la buena noticia de que en Cristo hay perdón de pecados para poder recibir la vida eterna, el regalo, la promesa de Dios. Pero para poder lograrse eso, necesitábamos a ese Redentor. Pero cuando ese Redentor viene y nos muestra este camino, de que a través de Él hay perdón, también hay otras promesas, dentro de las promesas unas cláusulas maravillosas, que Él vendría a nosotros y nos daría un corazón nuevo, una mente nueva, una capacidad de servirle a Dios, que ningún ser humano puede tener. ¿Cómo lo hizo? Bueno, dice que nos haría hijos de Dios. Él vendría y nos daría un nuevo nacimiento, y a través de ese nuevo nacimiento es que viene la mente nueva, el corazón nuevo, para poder servirle a Dios de acuerdo a su voluntad. Por eso es bien difícil y es imposible conseguir una persona que siga viviendo en el pecado y decir que ha recibido un corazón nuevo, porque el corazón nuevo dice que el Señor prometió en ese pacto que Él mismo nos daría sus leyes en nuestros corazones para que las viviéramos y le obedeciéramos. Todo por un poder, ¿cuál? Del Espíritu Santo que viene a vivir en nosotros, por el poder de la resurrección de Jesucristo, que nos libertó de la ley del pecado por medio de la ley de la vida del Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos. Viene a nosotros, y si pudo resucitar a Jesucristo de los muertos, ¿qué no puede hacer también por nosotros? Porque ese es el plan de redención de nuestro Dios Padre. ¿Lo crees? Es importante conocer el pacto nuevo, porque si no lo entendemos estamos perdidos. La religión no cumple ese pacto, no lo puede cumplir, porque solo uno lo puede cumplir y está en el cielo. Gloria al Señor. Romanos 5:19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, por Adán todos fuimos constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Cristo, los muchos, no dice todos, los muchos. ¿Cuáles son los muchos? Los que creen serán constituidos justos. ¿Qué significa justos? Sin pecado. Dios ha prometido en este pacto nuevo que se olvidaría de nuestros pecados, que los echaría lejos como el oriente del occidente, los alejaría de nosotros. Esa es una promesa de Dios. Dentro de un pacto hay una promesa. Hay muchas promesas dentro de este pacto. Resulta que el que ha prometido sabemos que puede cumplir. Y para poder manifestarnos a nosotros esa verdad, Él se entregó en la cruz del Calvario, pero resucitó. Para que hoy podamos ver que la resurrección de los muertos es posible por causa del poder de Dios, y que todo aquel que crea en Él recibirá resurrección. Gloria al Señor para la vida eterna. Hebreos 7:22 dice, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Él cumple el nuevo pacto, que es mejor porque las promesas que tenemos ahora, que era imposible para los hombres poder cumplirlas, Él las cumplió por nosotros. Y ahora nos ofrece dárnoslas si creemos en Él. Por esto es un asunto de fe. Ahora, sabemos que en el nuevo pacto, ¿qué tenemos que hacer? Arrepentirnos de nuestros pecados. Ahora, ¿qué sucede si nosotros decimos que nos arrepentimos de nuestros pecados, pero no es verdad que lo hicimos de corazón? Dios lo sabe.
Y si Dios lo sabe, ¿sabe lo que va a suceder? Que las cláusulas de ese pacto no se pueden aplicar al pecador. Por eso usted va a ver mucha gente llamada cristiana con una vida de pecado constante, separados del plan divino. No pueden cumplir el pacto porque no lo podemos cumplir por nuestras fuerzas. Por eso es necesario entender este pacto. Dios quiere darte una vida nueva. Pero hay que reconocer el pacto que tenemos que arrepentirnos de corazón y decirle: me rindo, me entrego, aquí está, perdona mis pecados porque tú eres justo y santo y límpiame. Y entonces Él ha prometido en ese pacto nuevo darte una vida nueva, con poder del Espíritu Santo, para que cada uno de nosotros podamos vivir la vida que no podemos a través de la nueva vida, por el poder de Dios. Gloria al Señor. Mire cómo dice en Hebreos 7:25 acerca de Jesucristo: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. No nos podemos acercar a Dios por nosotros mismos. Ahí lo dice, solamente nos podemos acercar a Dios cuando creemos en Jesucristo y Él nos acerca a Dios Padre. Gloria al Señor, porque ahora Él nos lleva y nos limpia de todos pecados y Él es ahora nuestro representante, Dios hombre, nuestro representante delante de Dios Padre. ¡Qué bendición tan maravillosa! Hebreos 8:6 dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. ¡Qué promesas tan maravillosas tenemos en el nuevo pacto! Porque en el antiguo pacto era por nuestras obras. Ya no es necesario esas obras porque nadie las puede cumplir ahora, pero sí tenemos que cumplir en la obra de uno que lo cumplió, y ese es Jesucristo el Señor. Y Él nos puede llevar por este nuevo pacto en su sangre, limpiándonos delante de Dios Padre. Tenemos ahora entrada, dice en Hebreos capítulo 4, versículo 16, delante del trono de Dios. Delante del lugar santísimo, que antes solamente podía entrar una vez al año el sumo sacerdote, pero Dios abrió ese lugar para nosotros. Hebreos 10:10 dice: en esa voluntad de ese pacto somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Cuando yo decidí arrepentirme de mis pecados, Dios los perdonó de una vez y para siempre todos mis pecados. Pastor, ¿y si sigo pecando? Dios perdonó todos mis pecados. Me liberó del poder del pecado. Ya no soy esclavo del pecado. Tengo lucha contra el pecado. Todos la tendremos hasta que salgamos de aquí. El asunto es que ahora Dios nos ha perdonado y nos ha dado poder para vencer sobre el pecado. Eso es lo que dice la Escritura. Yo oigo que muchos le dan demasiada atención al poder del pecado, como si el Espíritu de Dios en las promesas que nos ha hecho no nos ha dado poder para vencer sobre el pecado, dándonos una vida nueva y un corazón nuevo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero se le ha dado tanta importancia al pecado, como si el pecado tuviera más poder que Dios. Entonces, ¿para qué sirve este pacto? ¿Para qué sirven esas promesas? Si es fiel el que ha prometido y lo cumple, y Él dice que comenzaría en nosotros una buena obra y la estaría perfeccionando hasta el día que venga. Estamos siendo perfeccionados en el Señor, y también lo dice ahí en esa carta de Filipenses, más adelante en el capítulo 2, que Él colocaría dentro de nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Dónde queda toda esta palabra de Dios? Que Dios viene a obrar dentro del corazón para dar un corazón nuevo para que le amemos. ¿De qué sirve que lo haya dicho en Ezequiel, en Jeremías, en Hebreos, que ahora nos daría poder para vencer sobre el pecado? Esa es la palabra de un pacto con mejores promesas, sabiendo que nosotros no podíamos cumplir eso. Yo no puedo, pero por el poder de la resurrección de Jesucristo que vino a operar dentro de mí, ahora yo puedo vivir para Él en obediencia. Yo sé que esto no es fácil, pero es la promesa. ¿La crees? Esa es la importancia de saber cuál es el pacto y si lo crees. Hebreos 10:14 dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Cuándo nos hizo perfectos? ¿Cómo? Por una sola ofrenda. ¿Para cuándo? ¿Por un día? ¿Por un rato? Para siempre. Dice que nos hizo santificados. O sea, nos ha dado perfección en Cristo Jesús, esa promesa. Ese nuevo pacto nos hace perfectos de una vez y para siempre. Claro, es difícil creerlo, pero eso es lo que Él prometió en el nuevo pacto.
¿Queríamos saber del nuevo pacto? ¿Necesitamos saber del nuevo pacto? Veamos lo que dice la palabra de Dios con respecto a esto. Ahora Él nos santifica por medio del Espíritu Santo. Porque ahora como nos hizo hijos de Dios, ¿sabe lo que dice la palabra ahí en Romanos 8:14? Que ahora somos guiados por el Espíritu de Dios. Pero los que no son hijos de Dios no son guiados por el Espíritu de Dios. Y cuando somos guiados por el Espíritu de Dios, oigan bien, somos guiados en el poder del Espíritu de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Jesucristo tuvo que pasar eso. Jesucristo cuando vino aquí en la tierra fue llevado para ser tentado al desierto por Satanás. ¿Para qué? Para poder venir en el poder del Espíritu y comenzar el ministerio. Porque ahora Él ha prometido que nosotros vamos a tener ese mismo poder que Él tiene. Porque Él vive en nosotros. Cristo vive en nosotros, gloria a Dios. Hebreos 10:15 nos dice de la siguiente manera. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, dice el 16, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, sigue en el 17, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, gloria al Señor. Y el 18 dice, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Solamente una ofrenda hizo el Señor y es suficiente. Y ahí dice en el versículo 19 y 20, así que hermanos, teniendo libertad, dile al que está a tu lado, tengo libertad para entrar al lugar santísimo. Ahora mire cómo dice, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. Gloria a Dios. Pudiéramos pasar días hablando de este nuevo pacto, de tantas promesas para poder entender, pero Dios nos ha dado su palabra y termino diciendo en Hechos 26:18 lo que Dios le dijo al apóstol Pablo. Porque envió ahora a los gentiles también para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad, o sea, del poder, del gobierno de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Hay una herencia que tenemos hoy, la vida eterna. Esa es la herencia de todos los que creemos en Jesús y hemos recibido la justificación por medio de la obra redentora en la cruz del Calvario. Gloria al Señor, te invito a estar en pie. Amigo, amiga que me estás oyendo, ¿qué piensas del nuevo pacto? ¿Estás dispuesto a aceptarlo? Dios nos ha dado un regalo inmenso. No es por nuestras obras, no es por lo que hagamos, no es por portarnos bien, no es por dar dádivas, no es por ser religiosos, no es por orar, no es por ir a una iglesia, no es por cantar, no es por leer la Biblia, no es por ayunar, no es por nada que nosotros podamos hacer. Lo único que nos puede llevar a este nuevo pacto para que se cumpla en nosotros es por la obra redentora de Jesucristo. Es necesario entender que necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados delante de aquel que hemos ofendido, que es Dios, que les fallamos desde Adán y Eva y nos transmitieron el pecado, pero Él nos ofrece hoy justificación gratis, perdón de los pecados, para que ahora seamos declarados inocentes. Ha prometido que nunca se acordará de ellos, que nos daría una nueva vida, que naceríamos espiritualmente engendrados por Dios Padre, como lo dice la palabra, que nos daría un corazón nuevo, una mente nueva, un espíritu nuevo, su Espíritu Santo, Dios en nosotros viviendo, para poder vivir la vida que ninguno de nosotros podemos vivir. Pero lo primero que tenemos que hacer es ir delante de Él, arrepentidos, verdaderamente entendiendo que le hemos ofendido y que separados de Él, nada podemos hacer. Y si hoy Dios ha tocado tu corazón, entonces dile a Jesús que perdone tus pecados. Es el único mediador entre Dios y los hombres. No podemos llegar delante de Dios Padre si no es a través de Jesús. Y si es así, haz esa oración pidiéndole a Jesús que perdone tus pecados y que pueda darte una nueva vida para que ahora puedas obedecerle por medio de su poder y de su voluntad. Padre, gracias por este tiempo que nos has regalado. Gracias, Señor, por esta palabra poderosa, porque esta palabra nos muestra claramente ese plan maravilloso, Padre, que tú ideaste, que tenías en la eternidad al enviar a Jesús para que pudiera morir en la cruz
tomar nuestro lugar, vivir la vida perfecta que no podemos, para que ahora por la fe, al creer en tu obra, tú nos darías esa justificación, declarados inocentes de pecados y herencia entre los santificados, para que podamos vivir contigo por la eternidad. Ahora sabemos que tenemos acceso delante de ti por medio del mediador, nuestro Señor Salvador Jesucristo, y podemos llegar delante de ti para recibir delante de tu trono la gracia, la misericordia, la bondad. Gracias te damos hoy. Y ahora síguenos enseñando a través de este nuevo pacto cómo vivir en obediencia en todas las cosas para agradarte, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, te invito para que tú puedas compartir este mensaje con todas las personas que tú puedas. Es necesario saber del nuevo pacto. Es fundamental, es importantísimo, porque mucha gente hoy por desconocimiento del nuevo pacto está quedando separados de Dios por la eternidad al morir, porque nunca pudieron arrepentirse de sus pecados, porque Dios de todas maneras se les ha presentado a todos, pero hay personas que no quieren aceptar eso, pero nosotros lo hemos aceptado, amén. Así que te invito, comparte este mensaje con todas las personas, todos los que tú puedas conocer, y diles que es necesario creer y recibir el nuevo pacto en Jesucristo. Gloria al Señor. Bueno, vamos a cantar una canción que dice: bendecida a Jehová, bendito sea Jehová la roca, ¿verdad? Así es, le damos gracias, dice. Bendito sea Jehová la roca por toda la eternidad, mi escondedero y mi refugio, eres tú mi bendito Jehová. En tu palabra yo esperaré y mi confianza en ti pondré. Oh gloria, oh aleluya, amén, 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 amén. Oh gloria, oh aleluya, amén, 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 amén. Gloria al Señor. Y mañana, lunes, tenemos un estudio maravilloso que hemos estado teniendo todo este tiempo durante este mes, y es acerca de la fe de Dios. Muy importante conocer cuál es esa fe, así como es este nuevo pacto, ir conociendo la verdad de las Escrituras para poder vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, para ser libres por esa verdad. Así que te invito para que mañana te conectes e invites muchas personas para que conozcan cómo es la verdadera fe, no la fe del hombre, no la fe que nos han enseñado, sino como Dios dice que es la verdadera fe. Dios te siga bendiciendo.